Hola mis reposteros y reposteras, en el vídeo de hoy os traigo estas pastas rellenas de mermelada. Vamos a necesitar 200 gramos de harina sin gluten, 100 de azúcar, 100 gramos de mantequilla un poquito derretida, un huevo tamaño L, unas gotitas de esencia de vainilla, mermelada, yo he puesto de fresa, tú puedes poner la que más te guste, azúcar glass para decorar y un cuarto de cucharadita de levadura química. Yo lo he cogido con una cuchara de medir. Vamos a comenzar en un bol poniendo la mantequilla. La he puesto 20 segunditos en el microondas para que esté bien blandita. Ahora a esta mantequilla le vamos a añadir el azúcar y con ayuda de un tenedor vamos a ir integrándolo. Tú puedes hacerlo con una batidora eléctrica, yo lo he hecho con el tenedor para que veáis que se puede hacer aunque no tengas las varillas. Vamos poquito a poco integrándolo todo bien hasta que nos quede una cremita en la que no se note prácticamente nada el azúcar. Una vez que lo tengamos listo, le vamos a incorporar el huevo. Vamos a ir incorporándolo con la ayuda del tenedor. Llegará un momento que con el tenedor no puedas seguir. Como veis en el vídeo, yo he utilizado unas varillas. Si te están gustando mis vídeos, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Os aseguro que estas pastas quedan deliciosas. Nadie va a notar que son sin gluten. Bueno, vamos a seguir incorporando la mantequilla, el azúcar y el huevo hasta que nos quede una mezcla casi homogénea. En este punto le vamos a añadir las gotitas de esencia de vainilla. Y vamos a mezclarlo un poquitito más. Vamos mezclándolo todo muy bien y le vamos a añadir un cuarto de cucharadita de levadura química. Con las cucharas de medir tenéis que echarlas siempre bien rasas. Ahora es el momento de incorporar la harina. Yo he utilizado un mix de harinas sin gluten. Como siempre, vamos a tamizarla. Vamos a echar la mitad de nuestras harinas y a mezclarlo muy bien. Yo voy a continuar con las varillas, pero va a llegar un momento en el que no pueda seguir con la varilla, así que voy a sacar la masa de dentro y voy a continuar con el tenedor. Cuando la masa vaya cogiendo forma, vamos a incorporar el resto de la harina. Como siempre, bien tamizada. Vamos a meterle un poquito de turbo. Y listo, ya tenemos nuestra harina tamizada. Vamos a continuar mezclando con el tenedor hasta que veamos que se nos hace un poco difícil. Entonces será el momento, ya sabéis, de meter la mano. La mejor forma, cookiedonas, de saber qué tal va nuestra masa, sin duda es metiendo la mano. Así vais a notar la humedad, la textura. Yo siempre lo hago en el bol porque me parece una tontería manchar la mesa. En el momento que podamos despegar nuestra masa del bol, veis, no está casi nada pegajosa, vamos a trabajarla un poquito más entre nuestras manos, hasta que podamos formar una bola homogénea. Ahora lo que tenemos que hacer es taparla a piel con un papel film para que no se seque y meterla unos 15 minutos en la nevera. Esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de tener que extenderla con el rodillo. Una vez que ya tenemos nuestra masa bien fresquita, vamos a quitarle el papel film, a sacarla de nuestro bol, puede que eso os haya quedado un poco pegada como a mí, y le voy a dar un pequeño toque de calor con las manos. Nada, muy poquita cosa, simplemente para poder ir haciendo una especie de turulo, dividirla a la mitad, porque ya sabéis que a mí me es más fácil trabajarla de poquito en poquito. Si veis que se os pega el papel, podéis echar un poquitito más de harina en la superficie de trabajo y en el rodillo. Vais a ver que así os va a ser muchísimo más fácil.
Vamos extendiéndola. Aproximadamente tenemos que dejar un grosor de medio centímetro. Y con nuestros moldes de corazón vamos cortando nuestras galletas. En este punto tenemos ya el horno precalentando a 180 grados. Ahora con el cortapastas pequeñito vamos a hacerle el corazón central a la mitad de nuestras galletas. El corazón chiquitito podríamos volver a amasarlo y hacer más galletas, pero yo lo voy a dejar así para tener galletas chiquititas de bocado. Hacemos lo mismo con el resto de la masa y lo metemos a hornear entre 10 o 12 minutos. Y ahora vamos a espolvorear azúcar glass en las galletas que tienen el corazón central. Yo he preferido hacerlo con un colador para que el azúcar caiga bien finito. No quiero nada de pegotes. Mirad qué bonitas están quedando ya. Es hora de poner la mermelada. Vamos a coger media cucharadita de las de postre y la vamos a poner en el medio de las pastas que no tienen el hueco central. No podéis echar mucha cantidad porque entonces se os va a salir la mermelada por los lados. Es simplemente un poquito en el medio y lo que vamos a hacer es coger la pasta que tiene el azúcar glass, ponerla encima y hacer un poquito de presión. Si probáis esta receta en casa vais a ver que están realmente deliciosas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, Cookie Donas.